¿Sabías que la madre de Carlo Acutis tuvo una experiencia sobrenatural que predecía el futuro de su hijo como santo? Antonia Salzano, una mujer de profunda fe, fue visitada en sueños por San Francisco de Asís y por el propio Carlo, en visiones que revelaban sucesos extraordinarios y proféticos. Lo más impresionante es que estas revelaciones no solo moldearon la vida de Carlo, sino que también confirmaron lo que muchos de nosotros todavía dudamos, que la santidad puede ser vivida por cualquier persona, en cualquier momento. ¿Y qué será que esos sueños revelaron sobre el futuro de Carlo? ¿Qué tenía de tan especial para que Dios enviara señales tan poderosas a su madre? Prepárate para sorprenderte. Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, siempre fue una mujer de fe. Ella creía profundamente en Dios y en su providencia. En sus momentos de oración, algo extraordinario comenzó a suceder, sueños proféticos. En esas visiones, veía a San Francisco de Asís y a su hijo Carlo revelando eventos futuros. Eran momentos de intimidad espiritual, donde los santos se hacían presentes para confortar y preparar a Antonia para lo que estaba por venir. Imagina lo que debió ser para ella, como madre, saber que el futuro de su hijo estaría marcado por algo tan grandioso. Carlo, desde joven, siempre tuvo una conexión especial con la espiritualidad y con la vida de San Francisco. Sentía una afinidad profunda con el santo, un vínculo que iba más allá del simple respeto, sino una verdadera identificación con sus enseñanzas y su forma de vida. Antonia, a través de sus sueños, sabía que el destino de Carlo estaba entrelazado con el de San Francisco de Asís. Y ella, con fe inquebrantable, confiaba en que los planes divinos se revelarían a su debido tiempo. El camino de Carlo no sería solo una vida de devoción, sino también un testimonio para las generaciones futuras. Los sueños de Antonia eran un recordatorio de que, muchas veces, Dios se comunica con nosotros de formas sorprendentes. A través de su constante oración y fervorosa devoción, ella recibió la confirmación de que la vida de su hijo sería una luz para la Iglesia y para los cristianos de todo el mundo. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo estamos atentos a los mensajes que Dios nos envía? ¿Será que en nuestros momentos de oración, también podemos escuchar lo que Él quiere decirnos sobre nuestro futuro? Queda la reflexión, pues todo indica que la respuesta está más cerca de lo que imaginamos. El 12 de octubre de 2024, Carlo Acutis será canonizado por la Iglesia Católica. La noticia se difundió rápidamente, tocando el corazón de muchos jóvenes cristianos alrededor del mundo. Carlo, con su vida simple y devota, se convirtió en un ejemplo moderno de santidad. Su historia nos recuerda que la santidad no es algo distante, reservado solo para los grandes santos de la historia, sino algo accesible, que se puede vivir en lo cotidiano. Él, que fue un fervoroso devoto de la Eucaristía y usó la tecnología para propagar la fe, es un modelo para aquellos que buscan vivir su fe de manera auténtica en el mundo moderno. La canonización de Carlo Acutis es más que un simple reconocimiento por parte de la Iglesia. Es una prueba de que la fe cristiana puede y debe ser vivida plenamente, incluso en los tiempos actuales. En su vida, Carlo buscó la simplicidad y la devoción en todo lo que hizo, y esta es una lección que resuena en nuestros corazones hoy. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, reflejar esa misma devoción y simplicidad, que eran características tan marcantes de Carlo? Que, en nuestro cotidiano, puede ser transformado con una mirada más atenta a nuestra fe. La canonización de Carlo nos invita a repensar cómo vivimos nuestra espiritualidad. Él usó su pasión por la informática y su habilidad con la tecnología para glorificar a Dios y difundir el Evangelio. Este ejemplo nos desafía a pensar en cómo podemos usar nuestros propios talentos y habilidades para servir a Dios y a los demás. Al celebrar su canonización, somos llamados a reavivar nuestro compromiso con la fe y reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida más devota, ya sea en nuestros estudios, trabajos o relaciones. Y es ahí donde la historia de Carlo comienza a tocarnos a todos, recordándonos el poder de la fe aplicada a nuestra realidad. Carlo Acutis fue un brillante ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para promover la fe cristiana. Conocido como el santo patrón de Internet, Carlo no solo usaba la tecnología para entretenimiento, sino para algo mucho más profundo, divulgar los milagros eucarísticos por todo el mundo. Creó un sitio web, que más tarde se convertiría en una herramienta poderosa para educar a los jóvenes sobre los milagros eucarísticos, permitiendo que la fe fuera accesible de manera práctica y moderna. Nos enseñó que la tecnología no es enemiga de la espiritualidad, sino un medio para hacerla más accesible. La forma en que Carlo usó Internet para compartir su amor por Jesucristo es algo que resuena fuertemente hoy en día.
En el mundo en el que vivimos, donde la tecnología está cada vez más presente, el ejemplo de Carlo nos desafía: ¿cómo podemos usar las herramientas digitales a nuestro favor para difundir el Evangelio? Podemos crear contenidos, como vídeos y blogs, que compartan nuestra fe de manera creativa, utilizando los recursos que tenemos a nuestro alcance. ¿Te imaginas si todos los jóvenes cristianos se unieran para compartir sus experiencias de fe de manera auténtica e inspiradora en las redes sociales? El legado de Carlo Acutis nos recuerda la importancia de vivir nuestra fe de manera auténtica y accesible. ¿Y si, en lugar de dejar que las herramientas digitales dominen nuestras vidas de forma superficial, las utilizáramos para crear un impacto positivo? Carlo demostró que la tecnología, cuando se usa con un propósito divino, puede ser una gran aliada en la construcción de una sociedad más espiritual y conectada con Dios. Nos deja la lección de que nuestra misión, como cristianos, es compartir la buena nueva en todos los lugares, incluso en las plataformas digitales, con un corazón lleno de fe y adoración. Carlo Acutis, desde muy joven, vivió con un compromiso inquebrantable con la fe. Siguió los pasos de San Francisco de Asís, no solo en sus acciones, sino también en su profunda devoción y compromiso con la sencillez. En un mundo que valora el consumo y las apariencias, Carlo destacó por su vida de pobreza voluntaria, donde buscaba una relación directa con Dios y con los demás. No necesitaba grandes riquezas materiales, porque su mayor tesoro era su fe inquebrantable y su amor por la Eucaristía, que consideraba el mayor regalo de su vida. La vida de Carlo nos enseña mucho sobre el poder de la sencillez y la pureza en nuestro camino espiritual. Muchas veces nos perdemos buscando posesiones materiales o estatus, pero Carlo nos recuerda que el verdadero valor de la vida está en nuestra relación con Dios. Su amor por la Eucaristía y la forma en que dedicaba su tiempo a la oración y al estudio de la Biblia son un claro ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe en el día a día. La simple práctica de poner a Dios en primer lugar, como hizo Carlo, puede transformar completamente nuestra perspectiva del mundo y de nuestra misión en él. ¿Cómo podemos imitar la vida de Carlo hoy, en un mundo tan acelerado y materialista? Quizás sea el momento de detenernos y reflexionar sobre nuestras propias prácticas espirituales. ¿Qué estamos haciendo para nutrir nuestra alma y crecer en nuestra fe? La vida de Carlo nos invita a buscar la verdadera paz, que no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en una vida dedicada a la oración, al servicio y a la humildad. Siguiendo sus pasos, también podemos encontrar nuestra verdadera vocación en el plan divino y ser un reflejo de su luz en el mundo. Los milagros atribuidos a la intercesión de Carlo Acutis comienzan a multiplicarse a medida que su fama de santidad crece. Uno de los más notables involucra la curación de una joven gravemente enferma. Había sido diagnosticada con una enfermedad rara e incurable, pero después de oraciones pidiendo la intercesión de Carlo, su condición comenzó a mejorar de manera inexplicable. Este milagro es solo uno entre muchos, pero nos hace reflexionar sobre el poder de la oración y la fe, como Carlo demostró a lo largo de su vida. La creencia de que una oración sincera puede mover montañas y la intercesión de los santos es una realidad que se vuelve más tangible a medida que somos testigos de estos acontecimientos. Cuando pensamos en milagros, a menudo sentimos que estamos lejos de tales maravillas, como si estuvieran reservadas para figuras santas o eventos históricos. Pero la vida de Carlo Acutis nos enseña algo importante: los milagros no son solo para los elegidos, sino que pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en nuestras vidas cotidianas. La fe de Carlo y su devoción a la oración nos muestran que la clave para presenciar milagros está en cultivar una fe profunda e inquebrantable. No necesitamos ser santos canonizados para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, lo que necesitamos es un corazón puro y dispuesto a confiar. El milagro de la curación de esta joven es solo un ejemplo de la intercesión de Carlo, pero nos invita a una reflexión profunda. ¿Estamos orando con la misma fe y devoción? ¿Nos estamos entregando plenamente a Dios, confiando en su poder para hacer lo imposible? Carlo Acutis nos da un claro ejemplo de cómo vivir una vida de fe que, a su vez, abre las puertas a los milagros. Nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, la oración es nuestra mayor aliada, y la intercesión de los santos puede ser una poderosa fuente de fuerza y gracia. Carlo Acutis, aunque falleció prematuramente, dejó un legado que sigue tocando los corazones de millones. Su vida de fe, humildad y devoción se ha extendido más allá de su tiempo y de su generación, inspirando a jóvenes cristianos de todo el mundo a vivir con un propósito divino. El legado de Carlo no está solo en sus acciones, sino en la forma en que se entregó completamente a la misión de evangelizar a través de los medios modernos.
Su ejemplo de cómo vivir la fe en la sociedad contemporánea es un faro para todos nosotros, mostrando que es posible mantenerse fiel a Dios mientras interactuamos con el mundo que nos rodea. Además de ser un ejemplo de fe, el legado de Carlo también está marcado por su capacidad para transformar las herramientas tecnológicas en aliadas de la evangelización. No veía la tecnología como una distracción, sino como un vehículo poderoso para difundir el Evangelio y educar a las nuevas generaciones. Su sitio web sobre los milagros eucarísticos es una prueba de ello, ya que sigue inspirando a aquellos que buscan profundizar su fe, ofreciendo una visión accesible de los milagros que ocurren todos los días en el mundo. Así es como su legado permanece vivo, no solo en la memoria de su santidad, sino en el impacto que aún tiene. ¿Qué podemos aprender del legado de Carlo? ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo en nuestras propias vidas? Quizás sea el momento de reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en el mundo de hoy, y si estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para compartir el amor de Cristo. Carlo Acutis nos inspira a ser los misioneros de nuestro tiempo, llevando la luz del Evangelio de manera creativa, tal como él lo hizo, con la misma fe y devoción que guiaron su vida. Su legado nos desafía a actuar ahora. Carlo Acutis nos dejó un mensaje claro: la santidad no está reservada para unos pocos, sino que está al alcance de todos. Nos mostró que vivir una vida de fe y devoción no requiere grandes hazañas ni riquezas, sino más bien utilizar fielmente los talentos que Dios nos ha dado para servir a los demás. Carlo usó su amor por la informática y la tecnología para difundir la fe de una manera accesible y moderna, y eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Nos desafía a preguntarnos: ¿cuáles son los talentos que Dios me ha dado y cómo los estoy utilizando para el bien del prójimo? En el mundo actual, muchos se preguntan cómo vivir una vida con sentido, especialmente en un entorno lleno de distracciones. La respuesta está en hacer como Carlo, usar nuestras habilidades, ya sea en el arte, la ciencia, el emprendimiento o cualquier otra área, para servir a Dios y a los demás. La santidad, como vimos en la vida de Carlo, no es algo distante o inalcanzable, sino una elección diaria de vivir según las enseñanzas de Cristo. Y al hacerlo, encontramos un propósito profundo que va más allá de nuestras preocupaciones cotidianas. El funeral de Carlo Acutis fue un momento significativo para todos los que le conocieron, pero también para aquellos que oyeron hablar de su historia de fe. Durante el evento, sucedió algo realmente especial que llamó la atención de todos los presentes. Fue una señal clara de que la vida de Carlo no solo tocó los corazones de quienes estaban cerca de él, sino que su misión en la tierra aún no había terminado. Algo extraordinario ocurrió, un testimonio tangible de su santidad, visible para todos, que reforzó aún más su papel como un modelo de fe para el mundo. Este evento durante su funeral nos recuerda que la presencia de los santos no se limita al pasado. Su intercesión y su influencia siguen actuando en nuestras vidas, incluso después de su partida. Cuando presenciamos algo así, nos sentimos desafiados a reflexionar: ¿hasta qué punto estamos abiertos a los signos de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer la presencia divina, incluso en las situaciones más comunes o desafiantes? El funeral de Carlo no fue solo una despedida, sino una reafirmación de que sigue con nosotros a través de la fe que compartió. En un mundo que a menudo busca señales extraordinarias, la vida de Carlo Acutis y los acontecimientos durante su funeral nos recuerdan que las señales de Dios pueden ser simples pero poderosas. ¿Cómo podemos, en nuestro propio camino de fe, estar atentos a la acción divina? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia y aplicarla en nuestra vida diaria? Quizás el verdadero mensaje sea que, incluso en momentos de dolor, la fe nos ofrece señales de esperanza y la certeza de que Dios nunca nos abandona. El legado de Carlo sigue vivo y continúa tocando las vidas de quienes buscan la verdad y la fe. Carlo Acutis, al ser un ejemplo de santidad accesible, nos recuerda que todos estamos llamados a vivir con un propósito mayor. No importa cuál sea nuestra profesión o situación, siempre podemos usar nuestras habilidades y talentos para servir a Dios y al prójimo. La verdadera grandeza, como él nos enseña, está en vivir con el corazón orientado hacia el bien común y la fe. Cada uno de nosotros tiene una misión, y la santidad es el camino para cumplirla con fidelidad. No se trata de ser perfectos, sino de buscar la perfección en Dios en cada pequeña acción. Ahora que conocemos la vida, el ejemplo y la inspiración de Carlo Acutis, es momento de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra propia vida. Carlo no solo nos dejó un legado de fe, sino que también nos mostró un camino claro para vivir nuestra espiritualidad de manera práctica y accesible. Entonces, ¿qué estás esperando para seguir su ejemplo? Reza por su intercesión,
pídele que te ayude a fortalecer tu fe y a guiarte en tu camino espiritual. Además, si deseas profundizar en este camino de fe, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de creyentes que buscan crecer espiritualmente. Juntos, podemos caminar en la fe, la oración y el servicio al prójimo. Carlo nos enseña que, incluso en tiempos modernos y desafiantes, podemos vivir la fe con plenitud, ya sea en el trabajo, la familia o nuestras interacciones diarias. Ahora es tu turno de actuar y aplicar las enseñanzas que él nos dejó. Al suscribirte, no solo recibirás más contenido sobre cómo vivir la fe de manera auténtica, sino que también formarás parte de una red de personas comprometidas con la oración, el estudio de la Biblia y el testimonio cristiano. ¿Qué te parece dar ese paso hoy? No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora y busca, como Carlo, vivir una vida de oración, alabanza y adoración a Dios en todos los aspectos de tu vida. Ahora que conoces la historia detrás de las apariciones que marcaron la vida de Carlo Acutis y la de su madre, ¿te sientes motivado a profundizar más en tu fe? ¿Qué tal comenzar hoy, dedicando más tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia y al servicio a los demás? La historia de Carlo nos desafía a vivir con propósito y devoción, sin esperar señales extraordinarias, porque, como hemos visto, hasta los mayores milagros pueden comenzar con pequeñas acciones en la vida diaria.